Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.live. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ¿qué onda con el empleo en el Perú? Tras alrededor de 19 meses de estado de emergencia, ¿qué onda con el empleo local? ¿Cómo se encuentra? Vamos a hacer un rápido repaso y sobre todo qué perspectivas hay, ¿no es cierto? Y sobre todo qué está haciendo la actual gestión para mitigar los efectos de una recesión atípica del 2020 a propósito de la COVID-19 y mitigar evidentemente los efectos del paro, del desempleo, de la ausencia o del deterioro o la avería del mercado laboral local. En rapidísima reacción, el deterioro básicamente ha venido por dos lados. Primero, tenemos un incremento importante en materia de subempleo. Por otro lado, tenemos un deterioro también muy marcado por el lado de la calidad del trabajo. Evidencia sobra. De acuerdo con la autoridad de estadística local, el paro continúa rozando por un pelín los dos dígitos en el trimestre móvil. Hablamos junio, julio y agosto 2021 respecto al 2020, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo recuperar espacios, anotar una cifra de desempleo de niveles prepandémicos. Nos cuesta llegar a la prepandemia, ¿verdad? Y el subempleo, decíamos, tanto por horas como por ingresos, se ha incrementado en este trimestre móvil interanual, también igualmente en dos dígitos. La clase media trabajadora es quizás una de las más golpeadas y una de las que muestra una mayor evidencia, ¿no? Por ejemplo, un dato, de acuerdo con la entidad estadística local, la clase media trabajadora, no hablo de la clase media privilegiada, hablo de la clase media que es y que le cuesta mucho, por ejemplo, llegar a fin de mes. Bueno, el deterioro, el colapso en contratación de seguros privados, ¿no es cierto?, en este trimestre móvil ha caído en dos dígitos respecto al mismo trimestre del año pasado, con lo cual vemos la urgencia de generar mejores espacios de políticas de empleo, ¿verdad? La precariedad evidentemente también ha sufrido. En 2018 teníamos unos ingresos medios por familia de 1.530, actualmente estos no llegan a más de 1.300 soles, con lo cual también la precariedad pues ha sufrido un golpe importante, ¿no? La recuperación entonces en función al empleo es lenta, es tímida, es tardía. Es lenta, tímida, tardía porque hay muy pocos trabajos calificados y el incremento de cara a obtener trabajos calificados ha sido extremadamente ralentizado, ¿verdad? Luego, el trabajo de menor calidad se ha visto incrementado, por otro lado, y eso también creo que es un indicador del retroceso brutal, no solamente respecto al 2020, sino hay un retroceso que es mucho más grave respecto al 2019, vale decir, un año pre-COVID, ¿no? Con lo cual la recuperación no solamente es lenta, es tímida, es tardía, sino que es torpe. ¿Y es torpe por qué? Y acá nos colgamos a lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Que con muy buena intención está aplicando pues planes de obras públicas con el subsecuente gasto público, lo que es evidentemente muy loable porque esto se traduce en programas de empleo. Pero ¿cuál es el problema de los programas de empleo del gobierno? El problema es que, son temporales, no son empleo sostenible y menos aún se trata de un empleo a largo plazo, con lo cual, lo manifestado por las autoridades económicas y por el Ejecutivo de ampliar o crear empleos temporales por 500.000 puestos, que son totalmente, lo dicho, temporales, no son empleos de calidad, vamos a decirlo con todas sus letras. Bueno, es una intención muy loable, pero el cielo está lleno de buenas intenciones. Acá el problema de fondo no es tanto cubrir espacios, sobre todo en gobiernos municipales, para limpieza de carreteras, mantenimiento de carreteras. Acá no es, no es que no sea importante, pero acá creo que tenemos que generar una mejor narrativa de empleo, más allá de, no sé, limpieza de cuencas acuíferas, agrícolas, etcétera. Yo creo que hay que generar un espacio donde el empleo, lo dicho, sea mucho más potente, ¿verdad? Conclusiones. Corremos un peligro de que se incremente la informalidad
Bueno, ya se incrementó, les cuento, ¿no es cierto? Digamos, ya hay regiones al interior del Perú que registran 90% de informalidad, de acuerdo con datos del MEF y de acuerdo con datos de laboratorios de ideas y de acuerdo con datos de la entidad rectora en estadística. Se incrementa la precariedad, evidentemente, si estamos hablando de un deterioro, por ejemplo, de los salarios medios, de un aumento del subempleo, la precariedad ya está entre nosotros, ¿verdad? Hay un peligro de que se abran, digamos, brechas y que se profundicen estas brechas en función a derechos laborales. Por supuesto que sí, si tenemos precariedad e informalidad, no esperemos mucho en materia de derechos laborales. Hay y existe como conclusión adicional una total ausencia, por más buenas que sean las intenciones del gobierno, de crear o generar políticas públicas de largo plazo en función a empleo no precario y a empleo no informal. El cuestionado ministro Iber Maraví ya tiene que irse, no solamente por sus cuestionamientos de un pasado muy poco claro, sino porque su presencia en sí distrae de lo que verdaderamente tiene que ser una agenda de empleo, de competitividad y de incremento de productividad, ¿verdad? Los parches no se necesitan, necesitamos un empleo que sea sostenible, que sea a largo plazo. Los parches no se necesitan, en lugar de ello se necesita pues un empleo que no sea temporal, que no sea no precario y evidentemente convocando también, participando al sector privado que es el mayor generador de empleo, no solamente formal, sino no precario, ¿verdad? A través de alianzas público-privadas, a través de obras por impuestos, lo que sea. Creatividad sobra en el MEF e innovación también. Así que, señor Iber Maraví, del Ministerio de Trabajo, hágase a un lado porque usted distrae, usted interrumpe y no suma al fin y al cabo. Necesitamos políticas de empleo mucho más serias con ministros de trabajo igualmente más serios y no cuestionados. Muchas gracias. Tener una web es señal de éxito. Compra tu dominio y hosting en yachay.lat y proyecta tu negocio en grande. Yachay.lat, tu tienda online hoy.